Sí. ¿Ya está grabando? Hey, ¿qué onda, raza? ¿De qué chingados? Estamos una vez más aquí en su programa La Funa, un programa de qué chingados. Y hoy nos encontramos el compañero César Deciga, Odín Gil y su servilleta Pablo Steps. Y vamos a hablar, a razón de que es noviembre, ya casi finalizando el año, vamos a hablar de un acontecimiento particular que marca la vida mexicana, que es Anib de la Red. El aniversario de la Revolución Mexicana. Polar, ¿tú sabes por qué se festeja el 20 de noviembre el aniversario de la Revolución Mexicana? No. ¿O sí? No. No. Te cambió mucho la voz. Bueno, ahorita lo vamos a ver y tiene que ver un poco con Madero, ¿no? Y la verdad es que yo no diría que es uno de los mejores exponentes de la Revolución Mexicana, pero ya lo vamos a ver. Entonces, pues vamos empezando. Creía en espíritus, güey. Era un espiritista, un reconocido espiritista, sí. De hecho dicen que su hermano en el más allá le dijo que iba a participar de un evento que iba a transformar la vida del país. Y mira, pues la verdad es que sí participó, pero se quedó muy en el principio, ¿no? Y de hecho, una cosa que me gustaría abordar es que tanto fue él el que inició la revolución y más bien sentaron las bases otros movimientos. Pero vamos a empezar con otra cosa y vamos más bien a ir como por partes, ¿no? ¿Qué piensan que fueron los antecedentes? ¿Ustedes qué pensarían que son los antecedentes que marcan el inicio de la revolución mexicana? Claro. Bueno, pues los antecedentes, un poco como investigando, vienen a partir de este rollo de Porfirio Díaz, ¿no? Que es básicamente el causante, una de las causas por las cuales, se lleva a cabo la revolución, ¿no? Que bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Que extrañamente, pues Porfirio Díaz cae frente a este lema, sin embargo, no es de él, de Madero tal cual el lema, ¿no? Es utilizado por Porfirio Díaz años atrás en frente de Sebastián Lerdo de Tejada, que es precisamente pues un compañero, después ya no es compañero, y así van a estar viendo durante toda la revolución, que de repente son muy compas y luego ya no. Pues básicamente es eso, los antecedentes van desde más aproximadamente, ya acá como que aplicando la visión historiográfica, de los 1860, 1870, es decir, sí tiene bastantes antecedentes la revolución y tiene que ver precisamente Pero concretos, Padre Santo, concretos, ¿no? ¿Concreto? No, pues es que concreto es difícil, ¿no? Es que ya saben que los historiadores luego hablan un chingo de fechas, pero pues acá tratamos de ver el proceso. Yo creo que sí es cierto que la revolución, o sea, tanto la revolución como la independencia mexicana es así una maraña histórica, ¿no? Particularmente la revolución, pues está plagado de traiciones, Sí. dimes y diretes, vueltas de tuercas y bigotes. Muchos bigotes. Y caballos. Y caballos y fusiles. Ajá. Pero sí, bueno, pues básicamente la importancia de la Revolución Mexicana, ahorita que lo mencionas, sí es un acontecimiento importante para la conformación de nuestro país, pero no solo eso, sino que también tuvo significancias para la región latinoamericana, ¿no? Fue una transformación social y política, incluso alcanzando a generar cambios en la cultura, la identidad, siendo retomada incluso años posteriores por el arte, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, es el muralismo mexicano, ¿no? Todas las temáticas de esto, y no solo eso, sino otras tantas, pero, por ejemplo, el muralismo mexicano sí se vio inmiscuido ahí en las temáticas de la revolución. Hablando un poco de la significancia que tuvo el impacto de la revolución en la región latinoamericana, pues uno de ellos, por ejemplo, podría ser la Revolución Cubana y otro, por ejemplo, el sandinismo en Nicaragua, ¿no? O sea, yo te diría otra vez que nos regresemos, estábamos hablando ya como de su importancia histórica. Yo digo que nos regresemos un poco, ¿no? O sea, ¿tú cuáles piensas que son como las principales razones por las que detona el movimiento revolucionario mexicano? Pues a mí me parece que pues una de las causas, ¿no? Que ya conocemos todos es cómo eran las relaciones de trabajo, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, la expropiación que se le hizo a los pequeños agricultores de sus tierras para que pasaran a ser peones.
Claro, o sea, cuando estallan, para 1910 ya son 30 años los que lleva Porfirio Díaz en el poder, que es lo que estaba diciendo César. Y bueno, en estos 30 años Porfirio Díaz se encargó de generar una estructura estatal muy bien consolidada, que lo que hacía era generar mucha desigualdad, en la que daba mucha prioridad a ciertos sectores de la población, propietarios, terratenientes, ¿no? Dueños de ciertas empresas, pero sobre todo a el extranjero. Y también, al mismo tiempo, a costa, o sea, esto lo hacía a costa de prácticamente la esclavitud del siglo XX, que era, por ejemplo, las tiendas de raya, ¿no? En donde, pues básicamente lo que se hacía era generar deudas impagables para ellos le llamaban peones, aquellas personas que trabajaban de forma prácticamente esclavas en las haciendas. Entonces, pues lo que ocurría es que a veces los nietos seguían pagando las deudas, que las deudas se adquirían por comprar la canasta básica, digamos, ¿no? De los abuelos, ¿no? Incluso aquí una cosa que hoy, como dicen la gente que admira mucho a Porfirio Díaz, es que estableció progreso para los mexicanos. Habrá que ver ¿para qué se estableció el progreso? Cierto es que Porfirio Díaz trajo la luz eléctrica, no a todos lados, claro, cabe resaltar, a algunas ciudades mexicanas, y también lo que dicen son los ferrocarriles, ¿no? Siempre sacan el tema de los ferrocarriles. Y aunque es cierto que estableció una gran cantidad de redes ferroviarias, lo que hizo, si ustedes lo vemos en un mapa, fueron caminos muy claros, marcados para facilitar la salida de nuestros recursos naturales, principalmente Estados Unidos y Europa. La mayoría de estas redes ferroviarias van o a Estados Unidos, directamente al norte del país, ¿no? O, en todo caso, al puerto de Veracruz, para que llegaran a Europa. Y pues bueno, cabe resaltar, a mí me gustaría mencionar esto, que el poder político estaba muy asentado en lo que ellos llamaron los científicos, ¿no? Como esta casta ilustrada, positivista, de ahí viene la idea de orden y progreso, que por cierto, o sea, no es solamente mexicano, sino fue un movimiento muy extendido, sobre todo en Occidente, tanto que hasta la bandera de Brasil dice eso, ¿no? Orden y progreso es lo que dice la bandera brasileña. Entonces retoman esos ideales, ¿no? Los científicos, así se le llamaba esta casta dorada, y lo que hacen básicamente es generar una suerte de que solamente la gente que supiera era la que participaba de las decisiones políticas. Sí, en este sentido, fíjate que sí tienes toda la razón. El porfirismo sí jugó una parte fundamental en tanto que las causas, ¿no? Pero el porfirismo tiene diferentes secuencias, ¿no? Por ejemplo, yo logré aquí anotar hace rato que estaba leyendo un libro acerca de ello. Por ejemplo, este rollo de que buscó el progreso por medio de dejar las puertas abiertas al capital foráneo y extranjero. Esa es una. La otra sería la construcción de las vías ferroviarias. Y la tercera sería la colonización latifundista, ¿no? Claro. Es decir, cómo los pueblos fueron despojados de sus tierras, ¿no? Y es decir, los campesinos pasaron a ser peones, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a mí me gusta destacar algo que se llama la ley de colonización y deslinde de terrenos baldíos, que se llevó a cabo en 1883 por medio de una figura jurídica que se construyó en esta época, que es la compañía deslindadora, que básicamente pues decía, ¿no? Que ahí hay un terreno baldío, yo voy a ir y voy a meter todo el dinero que tenga y voy a hacer plantaciones y voy a hacer fábricas, pero pues ahora sí que eran terrenos baldíos, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, ¿no? eran normalmente tierras como del campesinado, que muy particularmente en México el campesinado siempre ha estado, pues, o sea, ese lugar ha sido ocupado por pues, los pueblos originarios, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, hablando de pueblos originarios, una de las cosas que había en México eran los campos de trabajo, que eran básicamente campos de concentración, sobre todo el de Yucatán, en donde llevaban a los indios yaquis a trabajar forzadamente y que pues, básicamente significaba una sentencia de muerte, ¿no? Y bueno, todo esto pues, fue generando muchísimo malestar. Y ahí es donde aparece en 1910 un personaje importante que es Madero, ¿no? Y que, o sea, hay que ser claros, pues el Madero no era así un socialista, un radical, un gran revolucionario. La verdad es que para empezar, y no es que esté mal, pues era hijo de
bueno, eso sí está mal. Bueno, era hijo de familias adineradas mexicanas, ¿no? Aquí la cosa es que, pues, eso le permitió haber estudiado en Europa, su educación era como muy, muy liberal, ¿no? O sea, y en realidad, pues, él empieza este trabajo en círculos antirreeleccionistas, ¿no? O sea, es en ese momento cuando en una entrevista Porfirio Díaz dice, México está listo, como si él fuera el que da la oportunidad, ¿no? Dice, está listo para la democracia. En ese momento, pues todos los mexicanos dijeron, huevo, ¿no? Vamos a entrarle, es nuestro momento de brillar, empiezan a armar partidos políticos, etcétera. Pero el que más sobresale es Madero, que tenía capital cultural, capital económico, ¿no? Tenía contactos, etcétera, ¿no? Pero fíjate que dentro de de estos mitos que lleva a cabo todo este rollo de la revolución, Francisco y Madero, y lo digo acá también para mis compas historiadores, le dicen que es el apóstol de la revolución, pero realmente lo único que fue hacer una pequeña válvula de escape, digámoslo así, ¿no? Para todas estas inconformidades que se empezaron a conflagrar, ya lo dijimos, ¿no? Desde los 1860, ¿no? Que sí arrastran un montón de cuestiones incluso agrarias, ¿no? De derechos laborales, etcétera, etcétera. Antes la jornada laboral duraba de 10 a 14 horas, ¿no? Fue mucho después que ya se pudo constituir la jornada laboral de 8 horas. Y hace rato que dijiste el papel de los científicos, cuando Madero llega al poder, pues justamente lo único que hace pues es pactar con ciertos grupos, ¿no? Es ahí donde rompe, por ejemplo, con Zapata, ¿no? Que le dice así como de, no, a ver, un momento, ¿cómo que estás pactando con los que por años nos estuvieron sobajando y nos estuvieron quitando las tierras, ¿no? Estuve investigando algunos nombres de los famosos científicos, y por ahí andan Romero Rubio, Gabino Barreda, no sé si me suena, el mismísimo Ives Libantur, Francisco Bulnes y el afamadísimo por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues Justo Sierra, ¿no? Él pertenecía a este momento de los científicos, que por un lado, ahora sí que Porfirio Díaz mantuvo o creó las condiciones materiales para que fuera avanzando todo este despojo de las tierras, pero no solo eso, sino que también los científicos jugaron un papel fundamental entre esta inteligencia liberal que desde antaño, ¿no? Ya predicaban que para el progreso era necesaria la introducción del capitalismo, ¿no? Sí, y es que aquí me gustaría hacer una puntualización, y es que, o sea, esta idea que tú dices de que la gente suele pensar que Madero fue el que dio los primeros pasos, la verdad es que no es cierto. Sí. En 1906 ya había estallado la huelga cananea, digamos, los magonistas estaban en las ciudades movilizándose con los obreros con todo desde prácticamente 5 años antes, un poco más, ¿no? Incluso Madero perteneció al Partido Liberal Mexicano en algún momento y rompe con ellos por diferencias ideológicas, porque el Partido Liberal era muy radical. Pero muy radical, claro, pues en ese momento el liberalismo era más ligado al anarquismo, ¿no? Y que en ese momento el anarquismo mexicano estaba pues muy, muy claramente ligado con ideas socialistas. Eran conceptos como muy diferentes a como los entendemos quizá hoy en día. No digas eso, güey, te van a pegar los anarquistas. Acá, y recuperando lo que estaba diciendo César, es que, o sea, cuando Porfirio Díaz dice como sí, nos rifamos, y al final de cuentas se retracta para evitar que Madero llegue al poder, sí, pues lo encarcela, ¿no? Y después escapa, se va a Estados Unidos, y ahí redacta lo que decimos, el Plan de San Luis, y ahí es el punto fundamental, porque ahí se ve muy claramente qué es lo que quería Madero, ¿no? O sea, Madero empieza o sea, lo que dice, bueno, de parte de otras cosas, es vamos a levantarnos en armas el 20 de noviembre de 1910, por eso se festeja en esa época, pero como ya hemos dicho, no es como que en ese momento estalle la Revolución Mexicana, sino que ya había habido como muchos espacios, sobre todo por parte organizados por los magonistas, que habían generado como los primeros brotes insurreccionales que hasta este momento pues ya existían, ¿no? Y bueno, otra de las razones que ponen en el Plan de San Luis es que quieren abrir un sistema político participativo ciudadano, una apertura democrática. Una de las principales razones por las cuales estalla la Revolución Mexicana es por una apertura democrática donde más gente pudiera ser partícipe de estos espacios políticos. Cuando entra al poder, es lo que tú decías,
establece exactamente la misma estructura que ya había, ¿no? O sea, lo que Exacto. quería Madera no era revolucionar el país, transformarlo, lo que quería era quitar cierta casta para ponerse él, ¿no? Y poner a sus allegados, a lo cual, pues, entonces la gente se encabrona y se levanta gente como Emiliano Zapata de Morelos, cuyo movimiento había apoyado en un primer momento a este Madero junto con este Villa, y Pascual Orozco, ¿no? Exacto. En el norte. Entonces lo que ocurre es que cuando se dan cuenta que la neta el pinche Madero no iba a dar para más, pues se levantan en su contra. Victoriano Huerta. No, Huerta es hasta después, ¿no? No, Huerta se levanta contra... Sí, ya me Sí, acordé. es Huerta, güey. Sí, pero no es en ese momento, o sea, pero es que a Huerta lo que pasa es que Madero le encarga la tarea de aplastar el levantamiento de Félix Díaz, familiar de Porfirio Díaz, ¿no? En el centro. Mientras tanto, pues estaban Zapata en Morelos, Pascual Orozco en el norte. El que no se levanta, curiosamente, es Villa, ¿no? Él siempre permanece muy cercano a Madero. Y ahí es donde se da el rompimiento, ¿no? Madero tiene la posibilidad de poner a el general Felipe Ángeles, el que tiene nombre de aeropuerto, ¿no? Le dicen, ¿a quién escogemos? ¿A Felipe Ángeles o a Huerta? Y el imbécil escoge a Huerta, ¿no? O sea, cuando ya tenía muy claras intenciones, o sea, se le veían muy claras las intenciones a Huerta, y ahí es donde traiciona Huerta a Madero, aliándose con Félix Díaz. Claro, sí. Y pues en general todo este rollo del aniversario de la revolución pues tiene que ver mucho con las luchas obreras, las luchas sindicales, las luchas de los pueblos originarios. De este lado, por ejemplo, destaqué algunos puntitos de la situación de los obreros industriales y los peones campesinos justo en estas fechas, ¿no? Que, por ejemplo, tenían una jornada laboral, como ya lo había mencionado, de 10 a 14 horas. Tendían, como ya lo dijo Pablo, tenían la tienda de la fábrica o la tienda de raya, que esto lo que significaba, y lo único que significaba era recortes a su propio salario, ¿no? También tenían viviendas en terribles condiciones, antihigiénicas, luego también tenían un aislamiento de la vida cultural y obviamente educativa, ¿no? Entonces, esas fueron una de las condiciones bajo las cuales vivía el resto de la población, digamos, que no figura en los libros de texto, ¿no? Que no figura como Madero, que no figura como a lo mejor Villa o Zapata, etcétera. Es toda esa gente, digamos, la masa, ¿no? La bola, como ahí lo dicen por ahí Martín Luis Guzmán en un libro, que fueron las que realmente desataron las cadenas de la revolución, ¿no? Entonces es en este sentido, por ejemplo, también en esa época, justo entre los 1905 1907, ya habían estallado alrededor del país 250 huelgas de obreros, ¿no? Entre ellas una de las más famosas, las de Cananea y Río Blanco, ¿no? Justamente la de Río Blanco, por ejemplo, ocurre a mediados de 1906, donde los obreros en Veracruz se organizan y organizan el Gran Círculo de Obreros Libres, ¿no? Que básicamente es un organismo sindical de influencia magonista, ¿no? Y es precisamente todos estos, si logramos rastrear un poco quién inició ideológicamente todos los procesos huelguísticas o de paros, pues podremos rastrear a los Flores Magón, ¿no? Y justamente tenían muchos nexos con el Partido Liberal Mexicano. Sí, y esto que dices es importante. De hecho, igual Magón hace un escrito. Lo que decías hace rato es muy importante, ¿no? O sea, hay mucha gente que escribe sobre la Revolución Mexicana. Incluso los revolucionarios rusos tienen textos acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, sí marcó un antes y un después. Y bueno, se me fue la idea. Es importante lo que dices, porque Magón recoge todo esto que está diciendo y dice, es que la revolución no son Carranza, no son Villa, no son Zapata, ellos solamente son como la punta de la espuma que generó un malestar social y que estalló este malestar social en una revolución popular, ¿no? Claro. Lo que decíamos hace rato es que, o sea, el ejército de Villa, el ejército villista, era una cosa enorme. La división del norte era el pueblo en armas, era el pueblo organizado, era el pueblo que, por cierto, cuando tiene la parte de mayor relevancia, es en esta parte donde Huerta
traiciona a Madero y encarcela a este Madero y a su vicepresidente, que era Pino Suárez, ¿no? Nombre de metro también, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que toma el poder a la fuerza, este Huerta, y así nos encontramos toda la pinche revolución quitándose el poder unos a otros, ¿no? Entonces ahora sí se levanta Carranza, gobernador de Coahuila, se levanta otra vez Villa, y se levanta Zapata, y entre otros Belisario Domínguez, ¿no? También en el Congreso, siendo congresista, le dice que es un político de poca monta y que básicamente estaba por la chingada, ¿no? Y eso le valió para ser secuestrado y lo mataron a golpes a este Belisario Domínguez, ¿no? O sea, Huerta generó tanto malestar que incluso Estados Unidos, que por cierto tenía como mucho apoyo por parte, o sea, Estados Unidos apoyaba mucho a Madero, ¿no? Ahí vamos viendo, o sea, dijeron los gringos, sigue el dinero, ¿no? Si alguno de los revolucionarios los apoyaba Estados Unidos, ahí son focos rojos, ¿no? Aquí no apoyaba a Estados Unidos? A Villa, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, no sé si ustedes saben, pero Villa ha sido el único ejército que ha atacado a los Estados Unidos continentales, ¿no? O sea, digamos, los japoneses atacaron Pearl Harbor, pero es una isla en medio de la nada, ¿no? En medio del Pacífico. Los únicos que atacaron directamente a Estados Unidos fue la División del Norte, ¿no? Una cosa curiosa, porque la razón fue que Villa estaba viendo que Carranza tenía un gran acercamiento con los Estados Unidos y Villa muy claramente dijo como, no, a ver, ¿no? Claro. Y los atacó. Y fue muy cagado porque Estados Unidos intentó contrarrestar persiguiendo a Villa y no lo encontraron, ¿no? Villa neta estaba muy cabrón. Salió ileso de ahí. Sí, salió ileso. A su cabeza. O sea, Villa es caracterizado por haber dejado como pendejos a los Estados Unidos, uno de los pocos, ¿no? Sí, pues justo decías, ¿no? Que uno de los éxitos por los cuales Villa, por ejemplo, logró avanzar es porque su ejército era gigantesco, ¿no? Por ahí que tenía más entre 9,000 y 10,000 personas. Entonces, literal, podían arrasar cualquier pueblo que quisieran, cualquier hueste militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece sí importante justo destacar las personas que no están en el foco, digamos, de la historia oficial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, empecé a hacer un pequeño reencuentro por ahí en algunos libros. Ahorita les voy a dar una pequeña bibliografía donde existen toda esta información. Por ejemplo, desde los 60, decíamos, ¿no? 1860, que la gente ya pensaba incluso en todo este rollo de la repartición de tierras, en los salarios justos, en la reducción de las horas laborales, ¿no? Por ahí hice varias personalidades, las anoté. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Julio López Chávez, recuerden su nombre, Julio López Chávez, porque no lo van a encontrar en cualquier libro de historia. Él, por ejemplo, mantiene esta revolución por las tierras, por la figura tal cual del ejido en Chalco. Precisamente, otra persona se llama Diego Hernández, él hace su plan socialista de la Sierra Gorda, imaginen plan socialista, si me permite les voy a leer un pequeño extracto de este plan socialista. No te permitimos. Aguanta, hermanas, lo voy a leer. No me importa. Miren, escuchen, este es un plan socialista que hace Diego Hernández por allá de los 1870 aproximadamente, que dice que la ley de reparto de terrenos comunales ha convertido a la nación en una masa de proletarios que están gimiendo bajo la opresión tiránica de los hacendados, que la nación no puede quedar definitivamente despojada de su suelo, que le fue usurpado por conquista bárbara y feroz, puesto que hace medio siglo que está derramando torrente de sangre de sus hijos por recordar su libertad y su anhelo. Se piensa entonces en ese sentido que, por ejemplo, la bola o los revolucionarios que seguían a estos grandes caudillos, pues no sabían lo que hacían, pero realmente eran personas como Magón, ¿no? Que incluso vienen de situaciones precarias, ¿no? Que les llega incluso toda esta influencia de la revolución francesa y que a partir de ello pues generan una corriente que Magón sigue, que es la anarquista, ¿no? Otra persona, por ejemplo, que también está en los olvidados, se llama Pedro Díaz, que también hizo su intento de revolución cuando Madero llamó a las armas. Él estuvo en Chiapas, otro que se llama Juan Santiago en la Huasteca, otro que se llama Álvaro Santa Fe en Puebla. Entonces, todas estas partes también son partes fundamentales de recordar el aniversario de la revolución. O el mismo Rubén Jaramillo, ¿no? Ah, claro. Sí, justamente te iba a decir que una cosa muy importante también en esto es pues este acto de la lectura colectiva, ¿no? O sea, porque
muchas de estas ideas se difunden pues a través del periódico Regeneración en lecturas colectivas en plazas públicas, porque debido a la situación tan precaria en la que se vivía y en la que pues el saber leer era algo que estaba relegado solamente para las personas que vivían en las ciudades o para cierto tipo de gente con dinero, pues esta gente era la que pues se ponía a leer estos, pues no sé, comunicados, ¿no? En las plazas públicas. Sí. Que es una forma en la que se, pues ahora es en la que se distribuyen estas ideas. Sí, y retomando un poco, o sea, si ya vamos dándonos cuenta que la Revolución Mexicana, ante todo, no fue únicamente la explosión de Madero. En ese momento pues, se puso sobre la mesa una importante demanda, que era la apertura democrática. Pero no solamente era eso, también era el reparto agrario, que eso lo encabezó sobre todo Villa y Zapata. O sea, la Revolución Mexicana es la gran revolución del siglo XX en términos agrarios, no en términos campesinos. Y es una cosa que es muy curiosa, porque cuando Marx habla acerca de la revolución, siempre pensaba, bueno, la revolución socialista, esta no fue una revolución socialista, aunque había muchos socialistas, como bien habías dicho, ¿no? Inclusive el mismo Felipe Ángeles, si no me recuerdo, también era socialista. ¿Era Felipe Ángeles o el otro Felipe? Felipe Ángeles, ¿no? Felipe Carrillo, ¿no? Carrillo Puerto. Este año es el año de Felipe Carrillo Puerto. La cosa es que la Revolución Mexicana estuvo plagada de compas que eran socialistas, no solamente anarquistas, que al final en ese momento, o sea, era muy, muy raro ver las diferencias, porque sí había un sentido social muy claro, construcción de sindicatos, ¿no? Organización obrera, un partido, ¿no? Etcétera. Y solamente para aclararlo, o sea, no es que esté mal, pero, o sea, sí estas grandes cabecillas que tenían oportunidad de leer, pues no venían muertos de hambre. Incluso Zapata no es que sea un terrateniente, pero sí era un capataz, o sea, tenía cierto nivel, un cierto estatus, ¿no? Villa era de una familia adinerada en Chihuahua. El propio Magón, o sea, el propio Magón había tenido acceso a cierta educación, tenía, si no recuerdo mal, una hacienda, que al final todo eso lo vendió a causa de la revolución, y luego sí ya vivían en condiciones muy paupérrimas los magonistas, ¿no? Pero lo que se termina consolidando todo esto es en la Constitución de 1917, que ojo, cabe recalcar que la Revolución de 1917 fue una triquiñuela política por parte de Carranza. ¿Constitución o revolución? La Constitución de 1917. Es que dijiste revolución. Perdón. La Constitución de 1917 fue una triquiñuela política por parte de Carranza para generar cierta hegemonía, ¿no? Para consolidarse, para tratar de generar ciertos adeptos, porque él llega al poder ya en términos muy claros gracias a un golpe de estado, ¿no? Cuando por fin sacan a Victoriano Huerta, que por cierto fue gracias a un levantamiento, una toma de una ciudad que era Zacatecas por parte de Villas, que de hecho Carranza no quería que esa acción se realizara. Por fin sacan a Huerta gracias a esa toma, que era una parte fundamental en ese momento, un lugar estratégico. Hacen una convención y ni Zapata ni Villa quieren tomar el poder. ¿Sabe qué? Nosotros no lo hacemos. Hacen la convención, gana a alguien más, que no recuerdo en este momento su nombre, pero no era de la gente de Carranza, ¿no? Y Carranza hace un pinche berrinche, se va a Veracruz, desde Veracruz organiza a las huestes y da un golpe de estado. Y como tenía muy poca legitimidad, dice, necesito hacer algo para poder legitimarme, y sale la Constitución de 1917, que contemplaba esto que dices, ¿no? El reparto agrario, la jornada laboral, la apertura democrática. Otra cosa muy importante era la nacionalización de las empresas. Ajá, y que al final no se ve tan claramente en los hechos, porque en realidad Carranza muchas veces a sus generales lo que hacía era calmarlos para que no se tomaran ciertas tierras, que sí, los generales socialistas que querían tomar ciertas tierras para hacer valer la Constitución de 1917. Villa decía, espérate, ¿no? Y cuando se da la traición de Obregón a Carranza, lo mismo, ¿no? O sea, ninguno, o sea, ni Carranza, ni Obregón, ni Calles trataba de echar por delante la Constitución de 1917, hacerla valer y expropiar tierras, sino que más bien lo que hacían era, cálmense,
cálmense, cálmense. Y ahí entra la importancia de revolucionarios como los que acaban de mencionar, ¿no? Claro. Como Rubén Jaramillo, ¿no? Que se levantaba en armas, etcétera, para decir, ¿saben qué? Nosotros luchamos por la repartición de tierras, el reparto agrario, para hacer valer la revolución. Ya está la revolución y no vemos que se estén repartiendo las tierras, ¿no? O sea, no son esto, como dice otra vez retomando a este Magón, no son estas puntas de lanza, estos personajes los que hacen la revolución, lo que Claro. la verdad la hicieron vigente, la hicieron valer, fueron las huestes campesinas, ¿no? No manches, y hay, ahorita que lo estamos mencionando, hay un montón de planes, ¿no? Uno contra otro. Hace rato estábamos mencionando el plan de San Luis, Ajá. el plan, a ver, ¿cuáles los otros planes? Es el de San Luis. Ayala, el de Agua Prieta. Ayala. Hay un chingo justo porque se están peleando aquí en este rollo la disputa por el poder, ¿no? Ahora que mencionas lo de la Constitución, fíjate que yo destaqué 3 puntos importantes en los cambios dentro de la Constitución, que por ejemplo el primero es en 1915 con Venustiano Carranza, ¿no? Que ya plantea, por ejemplo, la redistribución de las tierras. Y otra cosa muy importante, que hasta hoy en día incluso tiene consecuencias políticas en la cuestión de la propiedad, que es que formalizó el concepto de ejido, ¿no? Que el ejido es la claro. propiedad comunal, ¿no? Y justamente, pues, la Revolución Mexicana, ese es uno de los problemas fundamentales bajo los cuales toda la banda se agarra chingados por eso, ¿no? Por un pedacito del pastel, un pedacito de la tierra. El segundo momento sería en 1917, que esto ya no lo contaste tú, que precisamente ese fue una calca de la Constitución de 1856. Se queda así, igual en este documento ya es fundamental para el proceso agrario, ya que en su artículo 27, por ejemplo, establece que la tierra es propiedad de la nación y puede ser redistribuida. Eso es en 1917. Y un tercer momento, que incluso ya vamos para allá, sería ya la cuestión del cardenismo, ¿no? Entre los 1934 y los 1940, el cardenismo fue el que ya agarra, fíjense cuántos años tuvieron que pasar, desde los 1860 hasta los 1934, en el que el cardenismo ya distribuyó más de 18 millones de hectáreas a más de 50,000 campesinos, ¿no? Y que Cárdenas se le sale del bocal a Calles, ¿no? O sea, porque dice, ¿sabes Sí. qué? Es lo que decimos, una traición tras otra, y que fue la única traición que me parece, que benefició en realidad al pueblo mexicano, ¿no? Y no terminó con este güey muerto. Sí, Con un balazo en la cabeza. Sí, es verdad. Porque al final de cuentas lo que hace Cárdenas es, pues ahora sí, desarrolla, digamos, las centrales obreras, las centrales campesinas, hace este lapso entre los dos, o sea, antes del PRI y el PNR, me parece, Nacional de Revolución. ajá, de Calles, ¿no? Y él es la parte que institucionaliza, digamos, de forma positiva, si lo quieren ver así, los ideales revolucionarios, ¿no? Sí hace la apertura democrática y sí hace el reparto agrario. Inclusive él decía, si los terratenientes no quieren repartir su tierra, pues la única forma de hacer valer los ideales de la revolución es dotando de herramientas para hacer valer la Constitución a los campesinos, como armándolos. O sea, Cárdenas decía, hay que armar a los campesinos para hacer valerlo, ¿no? Cosa que evidentemente a otras partes del partido le puso un grito en el cielo. Y que muchos cardenistas eran socialistas, ¿no? O sea, a mí me parece que la parte donde más se ve claramente la institucionalización y cómo se ve claramente la revolución en términos reales, institucionales, es durante el cardenismo. Y que aquí pasa algo que por la razón que por ejemplo, Adolfo Gili le llama la revolución interrumpida, ¿no? Termina el proceso Claro. el periodo de Cárdenas, Ujú. y Cárdenas tiene que escoger a quién doy la sucesión, a Ávila Camacho, este pendejo, ¿no? O al general Mujica, ¿no? Mujica era socialista y era quien pudo haber hecho, o sea, ya sé que el hubiera no existe, pero él muy seguramente lo que hubiera hecho era radicalizado mucho más un primer programa que tenía Cárdenas, cosa que como todos sabemos no ocurrió, ¿no? Y ahí es donde Gili dice, porque por cierto era trotskista, Gili era trotskista, y dice, y ahí dice como, pues es que la revolución se interrumpe en ese momento. Otra vez recordemos los dos principales fundamentos de la revolución, que es la apertura democrática y el reparto agrario, y deja de haber un reparto agrario como desde el gobierno, ¿no? Otra vez,
el reparto agrario no deja de ocurrir después de Cárdenas, pero ya no es desde el gobierno que lo están impulsando, sino es gracias a la presión campesina. Y habrá que ver, por ejemplo, qué tipo de tierras reparten ciertos presidentes, porque, o sea, México es un país muy diverso y en muchas partes tienen tierras muy, muy áridas. La neta, ¿de qué me sirve que me repartas esta madre donde no puedo sembrar, donde no pasa agua, ¿no? Y pues, O sea, de hecho, por eso, por ejemplo, regresando un poco en el tiempo, pues el pueblo yaqui pues valió, ¿no? Porque precisamente el Valle Nacional, que pues es Oaxaca, pues tenía las mejores tierras, ¿no? Y esos güeyes aferrados junto con su cajeme, pues terminaron siendo despojados, los mandaron precisamente a los campos enequeros o algodoneros, junto con los mayas, por cierto, en la península, y pues sí terminan expulsados, incluso exterminados, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta época de la historia que precisamente en La sombra del caudillo, que es un buen libro de Martín Luis Guzmán, se lo recomiendo mucho leer, precisamente dice, ¿no? De cómo la revolución se empezó a institucionalizar y me encanta esta frase que es cómo la revolución se bajó del caballo para subirse al Cadillac, ¿no? Y precisamente es, me parece, la abstracción más correcta de lo que significa institucionalizar la revolución, ¿no? Y cómo estos nuevos procesos industriales llega a mover por completo el reparto agrario, ¿no? Se empieza a crear ya, ahora sí, lo que ya, después termina siendo el PRI, ¿no? Pero precisamente lo que estamos poniendo ahorita aquí en juego, en la mesa, hablando desde los 1860 hasta ahorita ya más o menos va los 1940 aproximadamente, es que hay una deuda todavía, ¿no? Sí, sobre todo esto que dices, cuando se institucionaliza la revolución, el principio de apertura democrática, pues se hace bajo sus términos, Claro. ¿no? O sea, se puede sindicalizar, pero bajo sindicatos charros que van a funcionar en torno a lo que yo quiero. Y a ver, aquí hay que ser cuidadosos, porque, o sea, no es como tal del todo bueno, pero tampoco es del todo malo. No es como que podamos decir, no sirvió de nada la Revolución Mexicana. Tampoco se trata de eso, Claro. sino decir, o sea, sí hubo ciertos avances, pero también fueron muy, muy cooptados, fueron utilizados para beneficio de unos cuantos y que instrumentalizados, ajá, y que al final... Desde un inicio, ¿no? O sea, porque, o sea, bueno, desde que llega Madero Sí, se agarra claro, de todo sí. lo que ya se había planteado desde el Partido Liberal con los Flores Magón. Luego lo volvieron a retomar los demás presidentes. Carranza lo plasma en la Constitución, pero pues a final de cuentas no se estaba haciendo una chingada, ¿no? Y nada más estaba la disputa por el poder permanente, ¿no? Sí, claro, y eso es importante porque lo que terminó fue lo que Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta. El priismo lo que pudo hacer, ¿no? O sea, no es que o sea, los admire, pero sí hay que reconocerlos que fueron muy inteligentes, ¿no? O sea, aglutinaron esa ideología nacional popular, ¿no? Para decir, pues esto es mío y se va a movilizar todo a partir de mis propios intereses. Pero pasa lo mismo justo, ¿no? Con los científicos, ¿no? Empiezan a nacer estos nuevos intelectuales que lo que dicen y vuelven a decir es que se necesita la instrumentalización del Estado, que se necesita que el capitalismo entre, y ahí es donde se pierden los ideales revolucionarios, ¿no? Donde viene esta idea de la revolución interrumpida, ¿no? Que viene precisamente ya por cuestiones ya neoliberales y capitalistas ya más profundos, ¿no? Que pues sí podemos rastrear desde este momento, ¿no? Entonces, pues también sería en esta idea pensar cómo a partir de la revolución y todo este rollo, pues sí se llevó a cabo el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿no? Ah, sí, ya, Y es lo sí, que sí, estamos, sí. es precisamente la etapa que viene, ¿no? Ajá, sí, cuando ya se quitan de toda máscara, porque hubo un PRI autoritario, sí, pero que no dejaba de ser un estado de bienestar para ciertos sectores que tampoco eran tan pequeños, pero, o sea, eso termina ya con la entrada, pues yo diría que desde el idiota de López Portillo, ¿no? Sí. O sea, que el pinche Vendepatrias lo que hace es, la OPEP trataba como de recuperar un poco el precio del petróleo, ¿no? Y lo que hace Portillo es bajarse los pantalones frente a Estados Unidos y decirle, no te preocupes, ellos te lo venden muy, muy, muy caro, yo te lo vendo más barato. A pesar de que a nosotros nos salía más caro extraerlo que vendérselo, que se lo vendemos a Estados Unidos. Y eso generó así
yo creo que es una de las principales causas de la crisis económica mexicana fue la pendejada de López Portillo. Y ya posterior a eso vienen los gobiernos Sí, ya neoliberales, donde regalaron Todo empresas lo que pudieran extranjeras, regalar, ¿no? Y la explotación del mexicano y las tierras mexicanas y todo, o sea, se vino abajo, ¿no? Entonces, pues vamos dándonos cuenta que, la neta, todos los avances que se lograron durante la revolución se fueron yendo abajo gracias al neoliberalismo, ¿no? Claro. Y que pues quedan muchísimas deudas pendientes, deudas que quizá en un momento inclusive se pagaron, pero se volvieron a deber gracias al neoliberalismo, ¿no? O sea, la deuda que tenemos hacia el campesinado, ¿no? O sea, cómo se encuentra el campesinado en México, cómo se encuentra los pueblos indígenas en México, qué tanto nos hace falta las aperturas democráticas, qué tanto hemos avanzado en eso, ¿no? Entonces, pues son lecturas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Para fortalecer Claro. o sea, no solamente llegar a festejar con bigotes, ¿no? Necesitamos Con pues carabinas. hacer una lectura de estos acontecimientos y pues una lectura crítica, ¿no? Checar la interrupción de la revolución, porque si Ah, sí, interrumpe, ¿eh? se vuelve a interrumpir, se revuelve a interrumpir, güey. Sí, sí. La idea también, por ejemplo, a mí de lo que siempre me gusta destacar es todas las personas que están ahí que la historia oficial no menciona, ¿no? Me gustaría ya para ir más o menos cerrando este pequeño formato, esta pequeña discusión que tuvimos acerca de la revolución. Dos pequeños libros de los cuales yo saqué alguna información junto con otros tantos, pero que me ayudaron mucho. Que el primero es este de aquí, que se llama, de Baloy Mayo, que es un escritor de Oaxaca. Se llama Los movimientos sociales y la izquierda en México, 150 años de lucha. Este es un gran librazo, entonces para que lo tengan en consideración, habla incluso desde la revolución, habla después incluso de Lombardo Toledano, hace un recorrido súper extenso por medio de los movimientos de izquierda, ¿no? Siglo XXI, patrocínanos. Por favor. Y el segundo es Se van a obviamente bajar una el video. antología de Ricardo Flores Magón, ¿no? Que pues tiene que ver mucho con el PLM, todo este rollo de ideología anarquista, cómo influyó en las ligas de obreros, cómo influyó en el anarquismo mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso hasta hoy en día, pues las banderas siempre de las huelgas son del anarcosindicalismo que se llevó en ese momento a cabo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, compas, por estar en otro episodio más de La Funa. Nos vemos la próxima semana. Y pues ahora Aaron estuvo muy callado, ¿no? Sí. Pues es que ustedes no muy sapientes. Hasta la próxima, amigos. Cámara, banda. Cuídense.